Buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a seguir una pregunta que nos hace vuestra compañera Natalia, que la verdad es que es interesante porque tiene muchas dimensiones, ¿vale? Así que vamos a ir viendo esta pregunta de test que, que os puede caer y que os puede confundir, ¿vale? Fijaros, la pregunta está en parte en el tema 7, en parte en el tema 9. En los dos temas se habla de persona y personalidad jurídica, por lo que puede llevar a una confusión. Yo voy a tratar de explicároslo lo más sencillo posible, sin profundizar en el tema, pero para que os sirva para hacer el examen, para hacer esta pregunta de test o este tipo de preguntas de test. Pues bien, fijaros, la pregunta dice: cuando hablamos de condición jurídica de persona, implica que que un sujeto de derecho te dan tres opciones: personalidad jurídica, capacidad jurídica y capacidad de obrar. Como veis, es una pregunta que cayó en septiembre en reserva del 17 y pues, bueno, aquí tenéis la pregunta. ¿Qué cuestiones tenemos que tener claras con estos conceptos? Pues bien, las vamos a ver. Y vamos a asignar a cada uno de los conceptos una palabra clave que nos sirva para resolver esta pregunta. Fijaros, en principio, el derecho considera persona al ser humano. La condición jurídica de persona implica que un sujeto tiene personalidad jurídica. Un ser humano es persona cuando nace con vida desprendido de la madre. Entonces se considera que es persona eh, desde el punto de vista del derecho y por tanto adquiere esa condición jurídica de persona. Pues bien, la personalidad jurídica es una condición que se adquiere en el momento del nacimiento con vida desprendido, como dice el artículo 30 del Código Civil. En cuanto a las relaciones jurídicas, hay que asociarlo al término aptitud, porque el que tiene personalidad jurídica es apto para las relaciones jurídicas. La personalidad jurídica se manifiesta a través de dos capacidades. Estas dos capacidades son la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. En la capacidad jurídica, ¿qué tenemos? Pues que es un presupuesto que faculta para ostentar, dice el libro, la posición de sujeto, la condición de sujeto. Esto os puede volver pues a liar un poco en los conceptos. A mí me gusta más, para aprenderlo, hablar de la posición. Entonces, la capacidad jurídica te da la posibilidad de tener la posición o el papel, como también dice el libro en otra ocasión, o el papel tanto como sujeto activo como sujeto pasivo. Entonces, la capacidad jurídica tiene que ver, si hablamos de las relaciones jurídicas, con la titularidad. El que tiene capacidad jurídica puede ostentar una posición o un papel y tener una titularidad tanto de sujeto activo como de sujeto pasivo. Por eso, tanto la personalidad jurídica como la capacidad jurídica están íntimamente relacionados con la persona. Por tanto, con la muerte finaliza tanto la personalidad jurídica como la capacidad jurídica. Y obviamente también la capacidad de obrar, pues porque ambas finalizan con la muerte. Pues bien, en cuanto a la capacidad jurídica, hay que tener también presente que también la pueden poseer esta posición o papel o también condición, también lo dice el libro, las personas colectivas, las personas jurídicas, pues las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones. ¿Vale? Y vamos ya a la capacidad de obrar. La capacidad de obrar es la capacidad de actuar jurídicamente. Aquí tenéis que tener siempre presente o en mente al hacer un test en la acción. La acción, ¿dónde? Pues la capacidad, la capacidad de actuar, de tener una acción y hacer y realizar actos jurídicos válidos. Se refiere siempre al ejercicio en las relaciones jurídicas.
¿Quién puede actuar, accionar, hacer ese ejercicio? Pues el mayor de 18 años, el mayor de edad, 18 años cumplidos, o el emancipado mayor de 16. La capacidad de obrar, pues se puede tener incapacidad. Incapacidad, pues cuando no se ha madurado suficientemente o cuando se ha perdido con la demencia. Incapacidad. O también otras limitaciones a la capacidad de obrar, pues legales, que se pueden establecer por sentencia firme. Pues bien, quedaros con estos conceptos claros. Persona, ser humano, tienes para la condición jurídica. Cuando tengo la condición jurídica de persona, pues he nacido persona jurídica, pues tengo personalidad jurídica. Y es esa condición. La capacidad jurídica es la posición o el papel que me permite tener esa posición de sujeto activo y pasivo, y la capacidad de obrar, actuar, la capacidad de actuar en las relaciones jurídicas. Pues bien, vamos a ver cómo queda esto en la pregunta de test. Fijaros, nos dice, cuando hablamos de condición jurídica de persona, implica que un sujeto tiene personalidad jurídica, capacidad jurídica o capacidad de obrar. Pues bien, ya hemos visto que personalidad jurídica decíamos que era una condición. En las relaciones jurídicas, una aptitud. Y la capacidad, luego es la correcta, ¿no? Y la capacidad jurídica, pues está más relacionado con la posición, con la titularidad. Y así vemos, también es verdad que dice el libro que en las relaciones jurídicas, pues esa posición, pues podría ser, es también condición de ser sujeto. Pues sí, también lo es. Y la capacidad de obrar, pues sería la acción o el ejercicio. Así que vamos a asociar a cada uno de estos conceptos, pues, qué significan en las relaciones jurídicas o qué suponen. Y así tenemos personalidad jurídica, condición, aptitud en las relaciones jurídicas. Capacidad jurídica, posición, titularidad en las relaciones jurídicas o condición también como sujeto activo y pasivo. Y capacidad de obrar, acción y ejercicio. Son los verbos, las palabras claves que nos van a servir para solucionar esta pregunta de test. Así que vamos a probarlo en unas preguntas de test. Fijaros, ¿qué tenemos aquí? Pues que finaliza con la muerte la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, ambas. Ambas. La capacidad jurídica de las personas finaliza con la muerte, efectivamente. Porque con la privación de libertad se limita, ¿vale? Y nunca, pues no. ¿Cuál es el presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto activo y pasivo en las relaciones jurídicas? Esto es lo que os decía yo de las relaciones jurídicas. Aquí nos está hablando de la posición, ¿verdad? Nos está hablando de esa posición como sujeto activo o pasivo, ¿verdad? Se refiere a la posición. Pues entonces sabemos ya pues, que la capacidad de obrar es acción, ejercicio, la capacidad jurídica, pues efectivamente es la capacidad jurídica, que es la condición de sujeto o la posición de sujeto, que son las palabras claves que os he comentado. En este caso es posición. La capacidad que tienen los sujetos de realizar actos jurídicos válidos se denomina realizar actos jurídicos válidos, acción, capacidad de obrar. La incapacidad y limitación de la capacidad que hace referencia, la incapacidad y la limitación de la capacidad de obrar, acción. ¿Qué hecho determina la personalidad jurídica según los artículos 29 y 30 del Código Civil? El nacimiento. El nacimiento con vida, una vez desprendido, artículo 30 y 29, pues los efectos favorables que se presumen para el caso de que se nazca con vida. El derecho concede personalidad jurídica a los mayores de edad, no, ya la tienen. Las personas colectivas, sí, efectivamente, esa es la correcta. Y la capacidad jurídica, tienen capacidad jurídica quienes no han sido incapacitados judicialmente, los mayores de edad, todos los sujetos. Pues claro, en principio tienen capacidad jurídica todos los sujetos, en principio, ¿vale? Porque, salvo que hayan sido posteriormente incapacitados o limitados. Pero claro, también
puedes no haber alcanzado la madurez y no haber sido incapacitado. O sea, y no haber sido incapacitado. Es decir, en principio, todos los sujetos. ¿Qué ocurre? Pues que esto lo que estamos hablando, estos conceptos, tienen una serie de consecuencias, ¿vale? Pues que todos que tenemos que tener claras, que es que personalidad jurídica y capacidad jurídica está relacionado con las personas físicas, por eso cuando está más relacionado con las personas físicas, por eso con la muerte finalizan ambas y en consecuencia no se tiene capacidad de hablar con la muerte. Pero bueno, la cuestión importante es que tengáis claros estos conceptos, que cuando hablamos que personalidad jurídica lo tenemos que asociar a una condición, una aptitud en las relaciones jurídicas, capacidad jurídica, posición o condición de sujeto, pero pensando en la posición de activo y pasivo, referido a la titularidad en las relaciones jurídicas, y la capacidad de obrar acción o ejercicio, mayoría de edad, 18 años o emancipado, 16 años. Bueno, pues muchas gracias, gracias por seguirme, espero que tengáis suerte, espero que os haya quedado claro y que estas palabras clave os sirvan para hacer las preguntas del examen. Muchas gracias, gracias por seguirme, mucho ánimo y nos vemos en la próxima pregunta que nos haga Natalia o que nos haga cualquiera de vosotros. ¿Vale? Gracias, hasta la próxima.